Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer podcast Docentemente. Mi nombre es Cami. Y yo soy Flor, y en este primer episodio les vamos a contar cómo nos preparamos para comenzar nuestra trayectoria en el profesorado de educación primaria. Empezamos un poco hablando sobre cómo elegimos esta carrera, cómo llegamos hasta acá, nuestros primeros pasos. Para eso tenemos que recordar nuestra biografía escolar. ¿Tuviste alguna o algún docente que haya dejado huellas en tu escolarización? Sí, por supuesto. Como dice Davini, una autora que trabajamos mucho en nuestros comienzos, todos en algún momento dejaron una huella en nosotros, tanto positiva como negativa, que hacen a nuestra biografía escolar. ¿Y vos cómo la definirías? Coincido. Son todas las experiencias, vivencias, apreciaciones, teniendo en cuenta todo lo que pasó por nuestro cuerpo, por nuestra mente y lo que quedó marcado en nuestro corazón desde un enfoque escolar. Y no solo los recuerdos, sino también cómo repercute esa biografía escolar en nuestra formación como docentes. Y volviendo a nuestros primeros pasos de la carrera, nosotras empezamos a cursar en tiempos de pandemia. ¿Vos cómo lo viviste? Y bueno, fue un gran desafío, porque no pudimos tener nuestras prácticas en el cole, sino que nos basamos únicamente en la teoría. Fue un momento de incertidumbre, pero dejó mucho para aprender en el ámbito docente, sobre todo a la hora de incorporar la tecnología como una herramienta para la enseñanza. Y no podemos dejar de lado el desafío al que se tuvieron que enfrentar todas las escuelas para enseñar en este contexto, que también nos llevó a entender el compromiso en la tarea docente. Sí, y ese proceso formó parte de nuestra biografía escolar y nos capacitó como ciudadanas digitales. Ahora que lo decís, es una gran oportunidad para pensar en nuestra historia personal y profesional en la formación docente, adquiriendo una mirada crítica y reflexiva. Recordando, nos despedimos y damos por finalizado el primer capítulo de nuestro podcast. Hasta la próxima. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Docentemente, docentes intensamente apasionadas por enseñar. En este segundo episodio vamos a hablar sobre el término de aulas heterogéneas. Carol Tomlinson y Rebecca Anijovic son dos autoras que hacen uso de este concepto para hablar sobre aulas diversificadas. Y esto es comprender que los y las estudiantes son diferentes entre sí, por lo que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje. Entonces, ¿cómo es enseñar en aulas heterogéneas? ¿Qué decisiones debe tomar uno como docente a la hora de planificar? Al planificar, debemos tener en cuenta los intereses y las necesidades de nuestros estudiantes, para que ellos se sientan a gusto, respetando el tiempo y utilizándolo de manera flexible para que todos y todas puedan participar de las actividades propuestas. Las agrupaciones también tienen un rol importante. Y podemos proponer el trabajo individual, en parejas o en grupos, haciendo rotaciones entre ellos, para fomentar la socialización e incluso cambiar el espacio de trabajo. Otro punto importante es ofrecer materiales múltiples. Sí, y esto ayuda a que los estudiantes puedan tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, en lengua se puede proponer una mesa servida de libros. Y en cuanto a las evaluaciones, ¿cómo se evalúa en un aula heterogénea? Tomlinson va a decir que la evaluación es un proceso continuo y que para evaluar necesitamos usar instrumentos como rúbricas, listas de cotejos, entre otras estrategias. Muy bien, hemos llegado al fin de otro episodio. Hoy aprendimos sobre los desafíos a la hora de enseñar en aulas heterogéneas. Damos gracias por escuchar del otro lado. Hola a todos y todas. Buenas, ¿cómo están? Comenzamos el día de hoy con un nuevo episodio. Hoy les traemos una temática que suele ser un tanto desafiante. Hoy vamos a hablar de teoría versus práctica, dos temas esenciales en la trayectoria docente. Para ello, Daniel Brailovsky, académico en el ámbito educativo, nos habla acerca de dos tipos de docentes, el docente arquitecto y el docente anfitrión. Estos dos conceptos nos ayudan a comprender cómo se vinculan la teoría y la práctica, que en realidad no son criterios que se enfrentan, sino más bien se nutren mutuamente para conformar la labor docente. Como mencionamos anteriormente, tenemos por un lado al docente arquitecto y por otro el docente anfitrión. Pero, ¿de qué se encarga cada uno? En esta visión, el docente arquitecto, como bien dice la palabra, se asemeja a un arquitecto que diseña y organiza el espacio de aprendizaje para potenciar las experiencias de los niños.
Por otro lado, tenemos al docente anfitrión. El mismo describe al maestro o maestra como alguien que abre las puertas del conocimiento y recibe a los estudiantes en un espacio que invita al aprendizaje. Muy interesante estas dos visiones de la teoría. En relación a esto, no podemos dejar de lado el juego en la construcción del aprendizaje. Pero, ¿por qué es tan importante? Francesco Tonucci, pedagogo y psicopedagogo italiano, destaca la importancia del juego en el desarrollo infantil, considerándolo una actividad esencial y profundamente educativa. Según Tonucci, el juego no es solo una actividad recreativa, sino una forma integral de aprendizaje que permite a los niños desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales. A través del juego, los niños resuelven problemas, enfrentan desafíos, trabajan en equipo y expresan su creatividad. Por eso en las infancias es esencial aprender jugando. Y no olvidar que el juego es un derecho fundamental de los niños y niñas y como docentes debemos garantizarlo en nuestras aulas y crear espacios para su desarrollo. Así damos por finalizado el episodio de hoy. Hasta el próximo episodio, queridos oyentes. Hola queridos oyentes, en el episodio de hoy les traemos algunas herramientas que utilizamos en las prácticas y consideramos que son necesarias para enseñar en aulas activas. Si tuviéramos que hacer un top 3 de las herramientas que más usamos, ¿cuáles serían? En el top 3 posicionamos a las denominadas pausas activas, que según Marilina Rotker, pedagoga argentina, son pausas breves que se insertan en las actividades de aprendizaje diseñadas para relajar, revitalizar y recargar a los estudiantes mental y físicamente, facilitando así la concentración y el aprendizaje efectivo. En otras palabras, son recreos cerebrales, espacios de relajación mental. ¿Podrías contarnos algún ejemplo para aplicar en el aula? Un ejemplo sencillo de aplicar sería la actividad llamada semáforo, que la pueden observar al costado del stand. En el top 2 podemos hablar de la metacognición. Melina Furman, bióloga y pedagoga argentina, promociona esta herramienta y la define como la capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje. Es mirarnos para adentro y así autorregular nuestro aprendizaje. Esta estrategia la utilizamos mucho en nuestras prácticas, como por ejemplo en el área de ciencias, mediante actividades que permiten ver las hipótesis iniciales y compararlas con los resultados obtenidos en base a una observación o un experimento. A su vez, se pueden plantear con preguntas metacognitivas durante las actividades de clase, tales como ¿qué hice bien? ¿Qué podría mejorar? ¿O qué pasos me llevaron a esta conclusión? Por último, lo mejor para el final. En el top 1 ubicamos a la educación emocional como eje más importante. Según Marilina, la emoción es la columna vertebral del aprendizaje. Toda información sensorial pasa por el cerebro emocional y luego por la corteza cerebral. Esto quiere decir que la emoción antecede al intelecto. Somos emoción, mente y cuerpo y para ello, a la hora de enseñar, no podemos dejar de lado las emociones. Pero, ¿cómo podemos llevarlo a cabo en el aula? A través de rutinas diarias, como por ejemplo, preguntando ¿cómo te sentís hoy? En lugar de ¿cómo están? Compartiendo buenas noticias o alegrías vividas en algún momento de la jornada, o bien habilitando un espacio para un abrazo comunitario. Muy interesante para comenzar a aplicarlo. Así nos despedimos y damos por finalizado este cuarto capítulo. Hasta la próxima. Bienvenidos una vez más a Docentemente. Hemos llegado al final y estamos muy contentas de compartir con ustedes. El episodio de hoy se titula Un camino que continúa. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos que la docencia es un proceso de aprendizaje continuo, en donde nos enfrentamos a desafíos y pruebas constantes. Para ello, debemos estar, en la medida de lo posible, capacitados para enfrentarlos. Ani Jovic, pedagoga argentina, impulsa la idea de que los docentes deben ser reflexivos y críticos de su propia práctica, adoptando una práctica reflexiva que les permita analizar su trabajo, identificar áreas de mejora y adaptarse a las necesidades de sus estudiantes. Es por eso que hoy les traemos algunas cuestiones que consideramos deben seguir presentes en el camino de la docencia. Por un lado, tenemos la práctica reflexiva, donde el docente repiensa sus clases, las estrategias implementadas y observa aquellas decisiones que funcionaron para volverlas a utilizar y sobre aquellas que no para mejorarlas. Y por otro lado, la capacitación que, según Davini, pedagoga argentina,
Formarse es un proceso permanente para poder brindar una educación integral y de calidad. Ahora que sabemos que el aprendizaje es un camino que continúa, ¿qué desafíos nos esperan?